Tenemos una regla número 3, la derivada de una función potencia. Entiéndase que una función potencia es la variable x con un exponente n. En este caso puede ser un número entero de manera general, con alguna condición cuando n es igual a 0. Y en los casos de que n sea negativo, que la función esté definida en cierto dominio donde la variable no deba ser 0, justamente. También para el caso de n igual a 0 también es posible, veamos de qué forma se debe interpretar. También la regla es válida para cuando n es cualquier número real diferente de 0. Entiéndase que el caso del 0 lo veremos enseguida. Entonces tenemos que su derivada va a ser la derivada respecto de x para x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. Entiéndase que el exponente en la derivada termina como un coeficiente de la función potencia reducida en una unidad el exponente. ¿De acuerdo? Muy bien, esta regla es muy básica. Entonces tenemos estos ejemplos y vamos a analizar cada uno de ellos. F de x es igual a x a la cuarta. Entonces en la notación de Leibniz la derivada de x a la cuarta respecto de x va a ser 4x a la 4 menos 1, y entonces la derivada va a ser 4x al cubo. Tenemos un segundo ejemplo, g de x es igual a x a la e. Esta e se refiere al número de Euler, la exponencial evaluada en 1, o el valor exponencial evaluado en 1, y sería x a la e. Entiéndase, no es la exponencial a la x, sino es x elevado a la e. Y entonces la derivada va a ser el número e, el número de Euler, multiplicado por x a la e menos 1. ¿De acuerdo? Como es un número irracional, entonces no podemos hacer, no es necesario hacer las cuentas, podemos dejarlo indicado, y entonces la derivada de g va a ser exponencial por x a la exponencial menos 1. Muy bien, continuamos con un siguiente ejemplo. Tenemos que tener cuidado en estos casos. H de t es la raíz quinta de t. Entonces, para aplicar esta regla, es necesario tener en cuenta que de inicio, ya después en la práctica será sencillo, que debemos de llevar, de acuerdo a las leyes de los radicales, que esta expresión la tenemos que tener en cuenta como una función cuya potencia es fraccionaria. En este caso, la raíz quinta sería t a la 1 quinto. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada va a ser la derivada de t a la 1 quinto respecto de t, va a ser igual a 1 quinto, el exponente va a ser 1 quinto, termina como coeficiente, de t a la 1 quinto menos 1. Quizás aquí, si sea necesario, poder simplificar los exponentes, hacer la diferencia. Entonces tenemos que la derivada de h con respecto de t es 1 quinto de t a la menos 4 quintos, que es la diferencia de 1 quinto menos 1. ¿De acuerdo? Podemos hacer lo siguiente, en la simplificación aplicando las leyes de los radicales, tendríamos 1 sobre 5 por t a la 4 quintos, dado que el exponente es negativo. Muy bien, de las leyes de los radicales, esto quedaría 1 sobre 5 por la raíz quinta de t a la cuarta. Muy bien. Tenemos un ejemplo de g de x es igual a 5 tercios, nuevamente una expresión con potencia fraccionaria, y entonces son las mismas condiciones, la derivada de x a las 5 tercios, entre paréntesis lo he puesto, también es válido. En las otras notaciones de la derivada, respecto de x es igual a 5 tercios por x a las 5 tercios menos 1. Y en este caso, la derivada de g va a ser 5 tercios de x a la 2 tercios. 2 tercios resultó de 5 tercios menos 1. Muy bien. Aquí podemos hacer una simplificación, quizás de que esto sea 5 tercios por la raíz cúbica de x cuadrada, aplicando las leyes de los radicales y los exponentes. Sin embargo, puede quedarse
hasta aquí en esta forma. Muy bien. Tenemos otro ejemplo, inciso E, f de t es 1 a la t a la cuarta. Aquí esta función está definida para todo t diferente de 0. Y entonces su derivada, perdón, esta función la podemos ver como t a la menos 4 y su derivada va a ser la derivada de t a la menos 4 respecto de t, que va a ser menos 4. Se incluye el signo menos 4, el signo del exponente menos 4, t a la menos 4 menos 1. Haciendo las operaciones, entonces tenemos la derivada de f, sería igual a menos 4 por t a la menos 5, que simplificando sería menos 4 a la t a la quinta, aplicando leyes de exponentes. Muy bien, por último tenemos el caso de cuando n es igual a 0, entendámoslo así de esta forma, x a la n va a ser x a la 0, y entonces nosotros ya sabemos que x a la 0 es 1, siempre que x sea diferente de 0, entiéndase la restricción que tenemos aquí. Entonces, siguiendo esta regla, sería la derivada de x a la 0 respecto de x va a ser igual 0 por 0 a la menos 1. Y entonces, al tener el coeficiente 0, pues prácticamente esto tendría que ser 0. Bueno, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de que x a la 0 es 1, es una constante, entonces tendríamos la derivada de x a la 0 respecto de x sería la derivada de 1 respecto de x igual a 0. Hasta aquí quedan los ejemplos de esta regla. Muchas gracias.